buenas tardes. O más bien, buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por su asistencia y sobre todo por la paciencia en escuchar esta pequeña disertación sobre la agresión rusa a Polonia en septiembre de 1939 y la matanza de Katyn. He elegido dos circunstancias o dos hechos para tratar este tema. El viejo dicho español de amor o muerto harán lanzada, que fue el ataque ruso por la espalda de los polacos, o saben aquel que diu, por la edad de los asistentes muchos recordarán al humorista Eugenio, de aquel que iba por la sabana africana y de repente se abalanzó sobre un león con un cuchillo y le cortó el rabo. ¿Y por qué le cortó el rabo? Dice, porque alguien antes le había cortado ya la cabeza. Bien, de estos polvos salieron estos lodos. Contra todo lo que se pueda esperar, dos regímenes que se odiaban a muerte, como es el nazi de la Alemania hitleriana y el comunista de la Rusia stalinista, firman un acuerdo teórico de no agresión con una colección extraordinaria de cláusulas secretas sobre el particular. La no agresión, alemanes y rusos renunciaban a practicar la guerra entre ellos, pero lo relativo a las cláusulas secretas entraban ya en lo que era una auténtica partición de Europa. Consistía en el aviso de un ataque a la República de Polonia y en la invasión más o menos pacífica de los países bálticos por parte de Rusia y de la también invasión, o más exactamente protectorado o dominio de Rumanía por parte de la Alemania hitleriana y la cesión de algunas zonas, como es la Besarabia rumana, a la Rusia stalinista. Esto tiene lugar el día 23 de agosto de 1939. El día 30, aunque se producen algunos ataques previos, los días anteriores, en donde incluso los alemanes llegan a perder unidades prisioneras que son devueltas por los polacos antes del día 1 de septiembre, y aunque efectivamente también se producen determinadas violaciones del alto el fuego, el día 31 del 8 de 1939 de madrugada se produce el incidente de falsa bandera de Gleiwitz. Unas unidades de las SS, o más exactamente un grupo de prisioneros de campos de concentración vestidos con uniformes polacos, asaltan ya cadáveres la estación de radio de Gleiwitz, proceden a radiar un mensaje contra la Alemania hitleriana y tras destruirla desaparecen. Los alemanes consideran esta situación una situación de casus belli, un incidente que ya siempre ha sido acreditado como de falsa bandera, y a las 4:45 del día 1 de septiembre de 1939, los disparos del acorazado Peredregnot, Schleswig-Holstein, sobre la fortaleza de Westerplatte, comienzan la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no comienzan exactamente. Comienzan lo que sería el conflicto entre alemanes y polacos, ya que la guerra mundial técnicamente no empezaría hasta el día 3 de septiembre, cuando Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania, si no procede inmediatamente a la retirada de sus tropas fuera de las fronteras polacas. El mismo día 3 del 9 de 1939, Kliment Voroshilov, que es el comisario del pueblo para la defensa de la Unión Soviética, da órdenes a los principales distritos militares rusos, que son Leningrado, Kalinin, Bielorrusia, Kiev, Moscú y Yarkov, para que estén preparados para cualquier eventualidad que pudiese suceder. A estas alturas los alemanes ya han avanzado, ha comenzado la batalla de las fronteras, las fuerzas polacas están empezando a ser sobrepasadas por las columnas blindadas alemanas, comienza la Blitzkrieg sobre la llanura polaca. El día 6 de septiembre, la URSS decreta una movilización general y comienza unas maniobras masivas, poco más o menos lo que ha pasado en enero y febrero de este año en Ucrania, por hacer ciertos esto. Y el día 8 de septiembre de 1939, las fuerzas de la Wehrmacht inician el cerco de Varsovia. Como consecuencia de eso, el día 12 del 9 del 39, Pravda publica el violento artículo denunciando la actuación polaca, la actitud polaca ante las minorías nacionales de rutenos, gallegos, etcétera, o bielorrusos y ucranianos, sitos en la zona de la frontera. Y automáticamente, el día 13, las unidades rusas empiezan a situarse en la frontera y el 17 el embajador polaco en la Unión Soviética es levantado de la cama y citado de madrugada en el comisariado de pueblo para asuntos exteriores. Un inciso.
el 16 ya se sabe que no ha comenzado la prometida ofensiva franco-británica en el oeste. Bien. El día 17 del 9, y ya con esto cedo la parte a Alberto, las tropas rusas cruzan por fin la frontera ruso-polaca y da comienzo la invasión por la espalda de Polonia por parte de la Unión Soviética. Bueno, vamos a pasar un poco de la cronología, porque si no nos vamos a ir ya al final de la campaña, ¿no? En este momento el ejército polaco está luchando por su supervivencia en el oeste. Prácticamente todas las unidades disponibles están trasladándose hacia el oeste, hacia Varsovia, intentando formar una nueva línea defensiva a lo largo del Vístula. En el este se están formando unidades improvisadas, ¿no? Y la única fuerza militar organizada que tiene el ejército polaco es los efectivos del KOP, que es el cuerpo el cuerpo de defensa de las fronteras, también muy disminuidos porque han sido reducidos a un esqueleto para intentar llevar todas las tropas que sea posible hacia el oeste. Estos efectivos del KOF en total son 12.000 efectivos, 18 batallones de infantería, y es infantería ligera, es decir, prácticamente no tienen ni artillería, ni medios blindados, ni por supuesto aviación. Frente a estas tropas polacas pues se van a encontrar con un ejército soviético de aproximadamente 460.000 hombres, 25 divisiones de infantería, 21 divisiones de caballería, apoyados por 4.000 carros de combate y vehículos blindados. Total, 17 brigadas acorazadas y 2.000 aviones. Es decir, esto es una superioridad abrumadora. Y esto es al principio. Porque... Un pequeño inciso. Más de 4.000 carros de combate y vehículos blindados con 2.000 aviones. Los alemanes no invaden Polonia con tanta tropa. No disponen en ese momento de semejante cantidad de tanques. Es más, el caso amarillo, el Fallweiss, se utilizan solamente en torno a un máximo de 3.500 carros de combate para invadir a Francia. Lo digo a efectos puramente comparativos con lo que Rusia dio la patada en la puerta por la espalda en comparación con lo que sería el tremenda Wehrmacht alemana sobre el particular. Y además la calidad del material teóricamente es buena. O sea, es material relativamente moderno, ¿no? Los carros T-26, los carros BT-7, los aviones Polikarpov I-15 y 16, los bombarderos Katyusha SB-2, o sea, no es un material de calidad superior al que tiene la propia aviación polaca. No nos engañemos, tanques como el T-26, aunque estemos acostumbrados a verlo en nuestra guerra civil española desde 1936, y tanques como el BT-7, que es una modificación o más bien una mejora del BT-5, son tanques que posiblemente incluso en 1941 están prácticamente al nivel de los carros medios alemanes que invaden en Barbarroja. La razón por la cual los rusos son arrollados no es por 1941, no es por su inferioridad material, sino por la perversa doctrina de utilización, aparte del miedo congénito que tienen los mandos después de las purgas. Pero el material que están utilizando los rusos es auténticamente de primera. Podríamos decir, en algunos casos, de igual al alemán. Y en lo relativo a los aviones tipo Polikarpov I-15 y Polikarpov I-16 no son muy inferiores al Messerschmitt, al modelo de Messerschmitt que se aplica en Polonia en 1939. Uno de los problemas que se va a ver a lo largo de la campaña y sobre lo que va a incidir Tomás más tarde es en la organización del ejército ruso y de sus unidades blindadas. En Rusia está empezando la época de la cosecha. La movilización del ejército rojo va a ser complicada por eso. Porque, por ejemplo, todos los camiones y coches civiles que normalmente hubieran requisado para aprovisionar las columnas blindadas, pues no los van a poder requisar
por el tema de que son necesarios para la cosecha. Como se ha visto ahora en Ucrania, de columnas de vehículos civiles para suministrar a los blindados, pues el plan era lo mismo, era requisar todo el material rodante civil y utilizarlo para apoyar a las columnas. Como lo necesitan para la cosecha, no lo van a poder utilizar. Entonces, al no poder tampoco mover a la infantería al ritmo de los carros, van a utilizar la caballería como una especie de infantería montada y formar unidades mixtas de caballería para que actúe como infantería en apoyo de los tanques. Pero no será por falta de caballería, porque llegan a utilizar hasta 21 unidades tamaño división de caballería. Es cierto que el tamaño de las unidades rusas o soviéticas son un poco más pequeñas en número de efectivos que las unidades que serían occidentales, pero 21 divisiones equivaldrían como poco a unas 14 o 15 divisiones tamaño occidental a efectos orgánicos y de número de efectivos. Los soviéticos van a atacar en dos frentes, el frente de Bielorrusia y el frente de Ucrania. Esto viene impuesto por la geografía, es decir, entre la frontera, en la antigua frontera de Polonia y la Unión Soviética en aquella época, el centro estaba ocupado por los pantanos de Pripyat, que era imposible de pasar para un ejército. Entonces se atacaba. En la guerra polaco-soviética del año 20, igual el avance soviético fue por el eje del norte y por el eje del sur. Pues van a repetir lo mismo. Un pequeño inciso, ¿alguno de los presentes se dedica al juego de guerra Wargame? No. Es una lástima, porque habríais podido ver en cualquier campaña que se realice sobre terreno ruso desde 1812 hasta 1945 que el territorio de Rusia se divide en dos partes. Una parte que podríamos llamar septentrional, que tiene una serie de grandes bosques y demás, es lo que estamos hablando precisamente de lo que sería el frente de Bielorrusia. A continuación, un frente sur, que sería el que tratamos, el frente italiano, y un gigantesco boquete de pantano, por donde en cualquier juego de guerra que se pueda practicar, cada hexágono o zona de movimiento suele poner impasable. Sí. La progresión del ejército soviético va a ser mucho más rápida en el norte que en el sur. Y la razón va a ser que en el sur los soviéticos van a encontrarse con muchas unidades polacas que están ya que estaban intentando retirarse hacia el reducto rumano. El llamado reducto rumano era la última línea de defensa que tenía planeada el alto mando polaco, que era en el ángulo formado por las líneas de la frontera rumana con la Unión Soviética en el este, pues intentar formar un último reducto en espera de que el contraataque aliado en el oeste aliviara la presión. Con lo cual se van a encontrar con muchísimas unidades todavía capaces de combatir del ejército polaco que se están retirando. Eso se une además a que se utiliza el viejo aforismo español de soldado que huye vale para dos guerras. Todas las tropas que se reúnen en esa zona se escapan en dirección a Rumanía y Hungría, y son las que estarán en dirección a Palestina, y llegarán a formar incluso las primeras unidades militares que llegarán incluso a defender Tobruk, o que llegarán incluso a defender también Francia. Para los polacos la invasión soviética es una sorpresa. O sea, no saben realmente a qué entran los soviéticos, sobre todo para las unidades de campo, no saben si vienen a ayudarles para luchar contra los alemanes, o qué es lo que está pasando. Rápidamente se van a dar cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? El alto mando polaco ordena a las unidades polacas no enfrentarse a los soviéticos. Con una excepción. Con una excepción, que sean atacadas directamente por los soviéticos y defenderse. Y que pretendan ser desarmadas. Salvo ese caso de ataque y desarmar la unidad, las unidades polacas están obligadas a no abrir fuego sobre el invasor soviético. Pero sin embargo, en estas condiciones en esta situación de confusión, el general Orlik Rukeman, al mando del COP,
del cuerpo de fronteras, sí que ordenó a las unidades luchar. Con lo cual, la mayoría de las unidades que están en la zona van a presentar batalla. Se van a producir una serie de combates, ¿no? La defensa de... Voy a hacer un inciso también. El alto mando polaco y el gobierno polaco va a cometer un error cuando se dan cuenta de las intenciones soviéticas, que va a tener consecuencias inmediatas y que hubiera puesto en un brete a Inglaterra y a Francia, que es que no declarar en ningún momento el estado de guerra contra la Unión Soviética, cuando ya es evidente que los soviéticos les están atacando. Eso va a provocar que británicos y franceses no van a tener que decir nada, ni realizar ninguna acción cuando su aliado, al que han garantizado que van a defenderle, está siendo atacado por la Unión Soviética, porque en condiciones normales hubieran tenido que declararle la guerra a la Unión Soviética, y que además los soviéticos, a los prisioneros, a los soldados polacos que se rindan, no les van a considerar como prisioneros de guerra, y entonces pues no van a estar sujetos a las normas de la Convención de Ginebra, que de todas maneras hubiera dado igual, porque la Unión Soviética no la había firmado. Se van a producir varias batallas de una relativa importancia, ¿no? La defensa de Vilno, por ejemplo, pues en la que 10 batallones de infantería polaca consiguen mantener durante 2 días la ciudad contra el ataque de 2 divisiones rusas soviéticas. La defensa de Grodno entre el 20 y el 21 de septiembre. Aquí la defensa sí fue muy encarnizada. En Vilno el alto mando polaco cometió errores y no aprovechó todas las posibilidades que tenían de defender la ciudad. Podrían haber aguantado más de 2 días. En Grodno, unos 4.000 defensores polacos, entre militares y civiles militarizados, consiguieron aguantar la ciudad durante 2 días contra el ataque de un cuerpo acorazado soviético y una brigada acorazada. La lucha fue muy dura y los soviéticos llegaron a emplear a civiles como escudos humanos, haciéndolos avanzar delante de los tanques para dificultar la defensa de los polacos. Después de la batalla, enrabietados por lo que les había costado conquistar la ciudad, pues hubo ejecución de prisioneros, ejecución de civiles, se ejecutaron a 200 o 300 personas, y también fue asesinado el general Orsina Winczynski, que había encabezado la defensa de la ciudad. Lwów, en la defensa de Lwów, los polacos tuvieron que luchar primero contra los alemanes, porque el día 12 de septiembre una división acorazada alemana había llegado ya a Lwów y estaban defendiendo la ciudad, ¿no? Y cuando llegaron los soviéticos, Lwów quedaba dentro de la zona de reparto soviética. Es decir, cuando habían trazado las líneas fronterizas, que es uno de los documentos que aparece en el pacto Molotov-Ribbentrop, pues Lwów quedaba dentro del área soviética, con lo cual los alemanes tuvieron que retirarse. Hubo choques accidentales entre unidades soviéticas y unidades alemanas, pero bueno, corrieron un tupido velo sobre aquello, ¿no? Y el 22 de septiembre el general Władysław Wagner y el general Sikorski, que eran los defensores de la ciudad, ¿no? Pues llegaron a unas condiciones, negociaron con los soviéticos la capitulación de la ciudad, y entre las condiciones, prácticamente los soviéticos aceptaron todas las condiciones que pidieron los polacos, es decir, pues que los soldados iban a poder regresar a sus casas, que los oficiales iban a ser tratados como
como prisioneros de guerra. Los soviéticos dijeron que sí a todo. Por supuesto, no cumplieron nada. En cuanto los polacos depusieron las armas, todos fueron hechos prisioneros de guerra, y de hecho los generales Langner y Sikorski murieron en la masacre de Katyn. La batalla de Husine fue una de las batallas que costó más bajas a los soviéticos. Fue el 24 de septiembre y fue librada entre 1.500 soldados polacos de una serie de unidades heterogéneas. Es decir, había una unidad de morteros que disponía de 36 morteros. Por otra parte, había una unidad de defensa química, un escuadrón de caballería del 14 Regimiento de Lanceros y un escuadrón montado de la policía de Varsovia. Entonces, estas unidades polacas se vieron rodeadas por la 44 y la 81 División de rifles soviéticos, y en un momento en que un batallón soviético se lanzó al ataque a la bayoneta, pues simultáneamente los dos escuadrones de caballería polaca cargaron, combinando la acción además con una descarga de baterías de morteros, y eso puso en fuga a la infantería soviética, y fue la batalla. Las bajas soviéticas aproximadamente pues fueron de unos 1.100 hombres entre muertos y heridos. Finalmente aparecieron unas unidades blindadas soviéticas por la zona, y claro, frustraron la carga de caballería. Los polacos pues tuvieron unos 100 y pico muertos, pero estaban rodeados y finalmente pues tuvieron que rendirse. Ya son las últimas batallas que hubo, pues la batalla de Sag, en la que 4.000 hombres del KOP se enfrentaron a la 52 División de Infantería Soviética. Este grupo del KOP estaba mandado por el jefe del KOP, el general Orlik Ruckerman, y estaba intentando unirse al grupo de ejércitos Polesie. El grupo operacional Polesie estaba al mando del general Kleber. Era una amalgama de unidades que se había formado improvisando, ¿no? Constaba de unos 18.000 hombres, y finalmente van a ser las últimas unidades polacas en rendirse el 5 de octubre. Ante la presión de unas unidades muy superiores soviéticas, pues los polacos hicieron una defensa efectiva, consiguieron detener el ataque destruyendo prácticamente un batallón de tanques soviéticos y romper el contacto exitosamente, pero no pudieron continuar su ruta hacia el grupo de ejércitos Polesie. Las bajas polacas fueron muy pequeñas, pero al día siguiente de la batalla un tabor del KOP que había quedado aislado tuvo que rendirse ante los soviéticos, y los 500 soldados y oficiales que formaban la unidad fueron asesinados después de rendirse. Por cierto, las unidades que perpetraron la matanza eran unidades del cuarto ejército soviético al mando del general Vasily Chuikov, el defensor de Vasily Chuikov. Muy bien, venga, perfecto, seguimos. En Vitishno es la continuación de la batalla de Sag. Las fuerzas del KOP que han conseguido escapar vuelven a intentar unirse al grupo de ejércitos Polesie, son derrotados, y en esa situación el general Orlik Ruckerman ordena a los soldados disolver la unidad, y que en pequeños grupos o bien intenten dirigirse hacia la frontera rumana o bien intenten unirse al KOP. Unos pequeños grupos van a conseguir unirse al KOP, al grupo de ejércitos Polesie, y algunos van a conseguir llegar a Rumanía. De hecho, el general Orlik Ruckerman llegó a Francia y a Inglaterra. Y las batallas de Parchev, Yablon y Milanov son batallas ya libradas por el grupo de ejército Polesie, es decir, prácticamente son los únicos ya que siguen combatiendo. Derrotan a la 143 División de rifles soviéticos y consiguen dirigiéndose hacia las montañas de Sviatokrishke,
que es las montañas de la Santa Cruz, ¿no? Y la última batalla ya que se libró el 2 y el 5 de octubre, tras haber roto el contacto con los soviéticos, pero esta ya fue contra los alemanes y finalmente, sin municiones y sin posibilidad de ir a ningún sitio, pues tienen que rendirse. Pasamos a hablar de cuáles fueron las carencias detectadas en el arma acorazada soviética durante 1939. Como ya habíamos contado, el ejército ruso, en la parte que tiene que abastecer, en materia de camiones, ha tirado de todo el material rodante destinado a la cosecha y está dedicado a cosechar. Como consecuencia de esto, hay unidades, que hay varias brigadas, que el segundo día de invasión se quedan sin el combustible suficiente para el movimiento. Esto ante un enemigo que prácticamente no tiene ninguna posibilidad de defensa, que se encuentra en situación de franca retirada, inferioridad numérica y todo aquello que pueda ser, efectivamente no tiene unas consecuencias graves. Contra un ejército normal, como hubiese podido ser la Wehrmacht, en un momento normal, hubiese podido coincidir con un auténtico desastre. Segundo, los carros soviéticos son altamente vulnerables frente a los anticarros en servicio. No estamos hablando de que el polaco tenga 88, no estamos hablando estamos hablando de incluso ante unos anticarros como podía ser un fusil anticarro normal y corriente de dotación normal de infantería o cañones con un calibre no superior al 37 milímetros alemán. Estos defectos irán siendo subsanados con el tiempo. Aquí sí el ejército ruso va asumiendo los conocimientos y es a partir de este momento cuando ya empiezan a desarrollar la utilización de unos tanques más sensatos y poderosos y sobre todo más acorazados, como es el caso del T-34 en su modelo 76 y del modelo KV. Otro problema es que el ruso también va a descubrir que el arma acorazada no apoyada por infantería se mete en una auténtica trampa cada vez que entra en una ciudad. Esto ya me lo comentó hace unos meses un conocido teniente de la brigada paracaidista y dices, tienes que observar que en el momento que te defiendes en una ciudad estás a 3 niveles, el nivel del subsuelo, el nivel del suelo y el nivel de las alturas. Cualquier tanque puede ser atacado desde cualquiera de estas situaciones puede ser disparado. Si no lleva una infantería que pueda ser de apoyo, esto puede tener gravísimos problemas e incluso tener unas bajas desmesuradas. Si hemos de hacer caso a los libros de Osprey sobre el particular, sobre el que he basado esta serie de comentarios, incluso los alemanes no desarrollan esta táctica de llevar suficientemente apoyados a los tanques en las ciudades hasta que por fin lo consiguen por primera vez en la tercera batalla de Kharkov, en el contraataque de primavera de invierno, primavera de 1943 de Manstein. A continuación, efectivamente, las carencias se han descubierto, pero todavía no les da tiempo y entran todavía demasiado subiditos en la invasión de Finlandia. La entrada de los carros por las carreteras, la formación de lo que llaman las cajas de cerillas o mutis, hace que la invasión de Finlandia vuelvan a tener una cantidad de bajas excepcional y muy superior, ya que mientras que en Polonia estaban luchando con una climatología normal y un ejército prácticamente en retirada y en los restos, se estaban encontrando con un ejército razonablemente bien armado, defendido y con un clima extremo en lo que sería la frontera finlandesa. Hombre, todo no podía ser malo para el ejército soviético, porque el ejército empieza ya a entender lo que sería un empleo masivo de unidades acorazadas, de forma que puedan actuar de manera autónoma e independiente, penetrar las líneas, un poco al sistema que había probado por primera vez el comandante Armand en Esquivias Seseña, rompiendo la línea, pero que no tuvo el apoyo posterior de infantería, dejando precisamente a estos segundos escalones de infantería la reducción de las bolsas existentes. A continuación, desfile triunfal de alemanes y rusos en Brest-Litovsk. Una vez que llegan a Brest-Litovsk, los acuerdos firmados el 23 de agosto establecían en el área de influencia soviética que Brest-Litovsk debía ser entregado a los rusos y como tal, aunque es conquistado en la campaña por las tropas alemanas, es cedido, no sin ciertas negociaciones, si bien Guderian exigen, antes de la retirada, realizar un desfile conjunto de tropas germano-soviéticas por las calles de Brest-Litovsk. ¿Qué tiene de simpática esta foto? Desconozco por completo la identidad del oficial alemán que está a la izquierda. Por supuesto, todos los presentes conocemos a Ingo Guderian, genio del arma e ideólogo del arma acorazada, por lo menos dentro del ejército alemán, pero ¿alguien conoce al oficial soviético?
Semyon Krivosheim. Era un fiera. Era un fiera. Y digo que es un fiera porque es el de los pocos que consigue venir a España a mandar los tanques de la República, logra sobrevivir a todas las purgas rusas, logra sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, cosa que no consigue su, digamos, compañero en el mando, Pavlov. A ese sí le fusilan. Y, por supuesto, no tiene el más mínimo rebozo en participar en un desfile con las fuerzas nazis después de haber defendido presuntamente a la República Española. Luego van a seguir algunas fotos sobre la tradicional amistad ruso-polaca, o sea, todo aquello que siempre habrá una serie de fotos demostrando que la gran patria soviética procederá a defender y a suministrar a los proletarios polacos y sobre todo a los pueblos y minorías oprimidas en el este, ocupadas por el águila imperialista polaca. Y por supuesto, esta anciana mira a los rusos con amistad y cariño, y luego ningún comentario por si luego esto va a ser... Arrobo. Perdón, arrobo. Está arrobada ante tan guapos soldados comunistas. Pero la realidad es la siguiente. Bueno, pues la realidad, estos son los carteles de propaganda de los soviéticos durante esa campaña, ¿no? Realmente, pues no es el cartel de propaganda de uno que va a ocupar un territorio en un estado que está colapsando para proteger a unas supuestas minorías. O sea, directamente el soldado soviético apuñalando el águila polaca o apuñalando al oficial terrateniente polaco que tiene a los campesinos oprimidos. Que, por cierto, haciéndolo me he dado cuenta de que debe ser del mismo dibujante y se plagia a sí mismo, porque los campesinos son los mismos cambiados y el soldado cambia la posición del fusil, pero lo demás, o sea, solo cambia el águila y el terrateniente polaco. Me pregunto si con los parámetros actuales este cuadro no estaría incitando a la violencia animal, ¿sí? Bueno, represalias. En la campaña murieron aproximadamente 7.000 soldados polacos luchando contra los soviéticos. Los soviéticos reconocen unos 1.500 muertos. Pero aproximadamente 4.000 de los soldados polacos que murieron después de haberse rendido a los soviéticos. 240.000 prisioneros polacos, prisioneros de guerra, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos fueron vejados, sometidos a trabajos forzados, deportados a gulags. Por supuesto, lo que se suponía que en algunos acuerdos de rendición, que los soldados rasos pues se iban a poder, una vez desarmados, podían volver a sus casas. No. Tararí que te vi que no. Los oficiales fueron entregados, contraviniendo todas las normas de la Convención de Ginebra, en vez de ser mantenidos bajo la administración militar, fueron entregados al NKVD, ¿vale? Esto fue una orden que firmó el jefe de Estado Mayor del Ejército Rojo, el general Shaposhnikov, que también tiene una cierta buena fama. Bueno, pues en su orden 03 y fueron entregados al NKVD. Y el NKVD, Beria, en su orden 0308, crea el comité del NKVD para prisioneros de guerra, poniendo al mando al mayor Priot Sopruyenko. He querido añadir esto porque el mayor Priot Sopruyenko en su currículum pues podía aducir un nivel educativo de haber asistido a 5 clases de primaria. ¿A quién me sonará? También muchos oficiales y soldados polacos se habían internado en los países bálticos. Claro, una vez que vieron que no podían llegar a Rumanía, pues al país neutral más cercano, ¿no? Por supuesto, cuando los soviéticos anexionaron los países bálticos, todos ellos fueron entregados a los soviéticos. Y entre 1939 y junio de 1941, 450.000 polacos van a ser detenidos en uno y otro momento por el NKVD. Aproximadamente, esta cifra es muy discutida y la horquilla es grandísima,
y nunca se sabrá ciertamente cuánta gente fue deportada, pero entre 300.000 y 1 millón de polacos, de civiles, también fueron deportados a gulags en Siberia durante este periodo. ¿Por qué? Pues porque los soviéticos en el este de Polonia van a hacer una política de despolonización. Es decir, han entrado hasta la línea de demarcación alemana y eso no lo piensan soltar. O sea, va a ser parte de la Unión Soviética para los restos. Como ahora mismo ya no es parte de la Unión Soviética, pero es parte de Bielorrusia y de Ucrania. Que, por cierto, también viene al tema, pero esto va a ser un problema para la Unión Soviética. Va a ser el germen de la disolución de la Unión Soviética, por introduciendo las provincias orientales de Polonia, que Polonia tenía problemas con los nacionalistas ucranianos ya antes de la Segunda Guerra Mundial, pues va a introducir una enorme masa de población ucraniana ultranacionalista, muy nacionalista, que va a llevar a que en el año 1991 pues a la disolución van a querer disolver la Unión Soviética y pues a todas estas situaciones que están llegando ahora, porque la parte oriental de Ucrania es más prorrusa y rusófona. Por supuesto, los civiles que van a deportar pues son funcionarios del Estado polaco, familias de militares y el clero, es decir, quieren desestructurar completamente la sociedad polaca. Y los antiguos aliados van a romper. 22 de junio de 1941. Comienza Barbarroja. Este día, el 22 de junio de 1941, en las prisiones del NKVD en el este de Polonia, ahora oeste de Ucrania y oeste de Bielorrusia, ¿no? Pues había unos 100.000 prisioneros polacos. 100.000 prisioneros polacos que eran miembros de organizaciones patrióticas polacas, exmilitares, funcionarios del Estado polaco, sacerdotes, miembros de la resistencia polaca. Y se va a producir una campaña de exterminio masivo de todos estos prisioneros conforme avanza el ejército alemán. Es decir, en muchas prisiones directamente los van a liquidar en la cárcel. Por ejemplo, en la prisión de Busk había 3.000 prisioneros, solo 90 van a sobrevivir a la invasión alemana, porque se los van a cargar los soviéticos antes de que lleguen los alemanes. En otros muchos sitios pues van a hacer traslados forzosos hacia el este de la Unión Soviética, hacia el interior de la Unión Soviética, pero a pie, y durante estos traslados muchos de los prisioneros van a ser asesinados. En total se calcula que de estos 100.000, 22.000 fueron liquidados. No estoy hablando de la matanza de policías de Legnica, donde también asesinaron a 3.000 policías polacos. O sea, que no es solo la masacre de Katyn, no, hubo muchas masacres. Lo que pasa es que Katyn es la más famosa. Es la única encontrada, porque de los 24.000 desaparecidos solamente aparecieron 4.000 cadáveres. 20.000 quedan todavía por aparecer. Y dudamos mucho que con el régimen ruso actual puedan aparecer o no ser disueltas con un molinillo de café. No. Siguiente. Bueno, pues esto es el documento de una orden emitida el 5 de marzo de 1940 por el buró político del Comité Central del Partido Comunista. Está firmada por José Stalin, Kliment Voroshilov, Vyacheslav Molotov, Mikoyan, Kalinin y Kaganovich, los 6 que formaban el Politburó.
tengo el texto que dice, vamos, exactamente lo que dice, ¿no? Al final, de todas maneras, quiero comentar antes en qué situación se encontraban los oficiales polacos que habían sido detenidos por los soviéticos. Los soviéticos tenían en sus prisiones aproximadamente unos 40.000 oficiales polacos, un poquito menos, ¿no? Había 3 campos principales, que eran los campos de Kozielsk, Ostashkov y Starobielsk. Estos campos no tienen nada que envidiar a los campos de exterminio alemanes, como tenían a los judíos. Eran un poquito mejores, pero muy poquito. Es decir, los relatos de los supervivientes, porque hubo algunos supervivientes, pues eran de un frío atroz. Tenían que dormir en el mismo catre 5 juntos, así contrapeados, pero todos pegados para poder darse calor, condiciones higiénicas lamentables. Es decir, estaban en unas condiciones para debilitar la moral de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque en un principio no se había decidido su eliminación y estaban en un proceso de filtrado y de criba para ver cuáles podían ser maleables, ¿no? O cuáles eran y podían ser utilizables, o bien cuáles eran abiertamente opuestos al régimen soviético y patriotas polacos que no se iban a poder doblegar. De hecho, pues normalmente todos los oficiales pasaron por interrogatorios ante el NKVD, donde les hacían preguntas. Un superviviente, por ejemplo, contaba que el del NKVD tenía el revólver Nagant encima de la mesa. O sea, había una verdadera presión psicológica para estos hombres para intentar que se doblegaran. Así podemos considerar que el reciclaje humano fue inventado por los comunistas en esta época. Seguimos. Ya. Entonces, pues el 5 de marzo, ante el problema que le representan los oficiales polacos, porque realmente están viendo que muy pocos se están doblegando, ¿no? Pues van a firmar este documento. Este documento básicamente lo que dice es: los casos de 14.700 personas que permanecen en los campos de prisionero, antiguos oficiales del ejército polaco, oficiales del gobierno, terratenientes, policías, agentes de inteligencia, policías militares y guardas de prisión, y también los casos de personas que están arrestadas o en prisión en los distritos occidentales de Ucrania y Bielorrusia, que numeran unos 11.000 personas adicionales. Estoy traduciendo directamente del inglés, perdón. Y miembros de comités contrarrevolucionarios, espías, organizaciones de sabotaje, antiguos oficiales del ejército polaco, oficiales del gobierno y fugitivos, tiene que ser considerado de una manera especial con la sentencia obligatoria de la pena capital. Ejecución por pelotón de fusilamiento. Esta orden fue enviada a 3 jueces, porque se supone que 3 jueces tenían que firmar las sentencias de muerte. Vale. Este documento está firmado por Stalin, fue cedido el original, creo recordar, por Yeltsin al Estado polaco al abrir los archivos, y actualmente ha sido negada su validez por el actual régimen ruso. Sí. En los campos de Katyn, en los campos de Starobielsk, Kozielsk y Ostashkov, pues había aproximadamente unas 15.000 personas. En Starobielsk había 9 generales, 55 coroneles, 127 tenientes coroneles, 316 mayores, 846 capitanes y 2.529 tenientes. La mitad de ellos eran reservistas. También había, entre el número que he dicho de oficiales, había 600 pilotos. ¿Vale? De los generales,
los generales. Por cierto, todos los oficiales de la reserva eran titulados universitarios, eran la élite de la sociedad, médicos, abogados, doctores, es decir, no de todos los generales, por ejemplo, solamente sobrevivió uno de este campo y hubo 80 supervivientes. Hubo algunos supervivientes porque, por ejemplo, a estos el proceso de las matanzas comienza a principios de marzo y se extiende hasta primeros de mayo de 1940. Es decir, no es en 2 días matamos a todos, porque realmente los verdugos soviéticos, de hecho, fueron los verdugos soviéticos de la prisión de Kharkov, la primera noche les llevaron 300 y vieron que no podían matar a 300 en una noche. No les daba tiempo, con lo cual fueron realizando distintos envíos de oficiales, los iban sacando del campo diciéndoles que iban a trasladarles a otra prisión o a otro sitio, claro, para que no hubiera un motín organizado y saliendo a poquitos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo algún transporte que fue a otra prisión y no fue a la prisión de Kharkov, con lo cual pues hubo algunos que se salvaron. En Starobielsk fueron 80. En Kozielsk había 6 generales, un almirante, aproximadamente 100 coroneles, 300 mayores, 1000 capitanes y unos 2500 tenientes y 500 cadetes. En esta prisión hubo 205 supervivientes. De los generales solo se salvaron 2. Uno de ellos es un caso curioso, como anécdota, porque es el general Jerzy Volkovitsky, que había ganado la Cruz de San Jorge en la batalla de Tsushima. Gran desastre de la escuadra rusa en 1905 contra los japoneses. Es decir, claro, Polonia había sido una parte de Polonia había sido parte del Imperio Ruso hasta 1918, y muchísimos oficiales del ejército polaco habían servido en el ejército ruso, como otros habían servido en el ejército austriaco. Y este general Volkovitsky era famoso en Rusia. Además era famoso, pero no es que hubiera sido condecorado, es que tenía fama, porque durante la batalla de Tsushima, cuando era guardia marina, él estaba en el buque insignia del almirante Nebogatov, el que mandaba la flota rusa en Tsushima, en el emperador, en el acorazado Almirante emperador. Makarov. ¿Almirante Makarov? No, al final me pierdo. Bueno, el barco suyo era el emperador Nicolai I. Y cuando el barco estaba ya desarbolado y prácticamente incapaz de moverse y de defenderse ante los barcos japoneses, pues él, junto con otros oficiales, pero él los lideró. Cuando el almirante propuso arriar la bandera y rendirse, se opuso rotundamente e insistió el almirante a que lucharan hasta el último cañonazo, hasta el último cañón que funcionara, intentaran embestir a algún barco japonés y después intentaran huir de alguna manera. Entonces, hay algún historiador que sospecha que la fama de esta acción, pues alguien leyó su nombre y le decidió meter en alguno de los transportes que no fueron a la prisión del NKVD en Smolensk, y se salvó. En este campo, si alguien ha visto la película Katyn, cuando los asesinan a pie de fosa, en este campo fue donde los llevaron al bosque y los asesinaron a pie de fosa. Unos fueron a la prisión de Smolensk, pero otros grupos ya directamente a las fosas. En los otros campos fue en las prisiones. Y en el campo de Ostashkov asesinaron a 6.500 personas. De ellos, solamente 250 eran oficiales. El resto eran policías y civiles. Y las asesinaron en la prisión de Kalinin. El procedimiento de asesinato, pues los llevaban a la prisión, los llevaban al campo y luego los iban llamando uno por uno, ¿no? Los llevaban aparte. Si el oficial era joven o pensaban que iba a resistirse,
le ataban las manos a la espalda con bramante, lo llevaban a una habitación o al pie de la fosa y ahí le pegaban un tiro en la nuca. Inicialmente utilizaron revólveres rusos Nagant, pero se dieron cuenta que la Walter P38 alemana, que era automática, era más productiva y para ese trabajo pues era un arma más eficiente. Con munición marca Geco. La razón precisamente de esa munición, cuando se encontró en Katyn, se llevó a Nuremberg como un posible crimen de guerra o contra la humanidad por parte de los alemanes, precisamente en virtud de la utilización de la munición Geco. Y sin embargo es de los pocos casos que, como no se pudo atribuir a los alemanes, que fueron absueltos de Katyn, nadie sabe por qué. Si es un delito si es atribuido a los alemanes, nadie a continuación juzgó exactamente a los rusos por lo mismo. Pero, como ya decía, creo que recordar el Galo Breno cuando asaltó Roma, esto hay de los vencidos, vae victis. En el campo de Kozielsk estaba la única mujer que fue asesinada en Katyn, que era una piloto polaca, Janina Lewandowska, que fue derribada durante la campaña de septiembre, porque hubo 4 o 5 mujeres que volaron aviones durante la campaña de septiembre en tareas de enlace y observación, y fue derribada, capturada por los alemanes y se la entregaron a los soviéticos, porque también hubo canjes de prisioneros entre alemanes y soviéticos. Vale. ¿Cómo se intentó ocultar aquello? Claro, pues los soviéticos, por supuesto, pensaban que nunca nadie se iba a enterar de aquello y no iban a permitir que nadie se enterara del destino de estos oficiales. Pues básicamente mediante el enterramiento en unos bosques que inmediatamente fueron cerrados a los residentes locales, fosas comunes, enterrándolos en fosas comunes sin marcar, y inmediatamente después plantando árboles sobre las fosas comunes. Pero la verdad normalmente siempre acaba saliendo a la luz, ¿no? Y entonces empezó a cundir la alarma en Polonia, porque las familias que habían tenido contacto con los oficiales por carta hasta marzo del 40, porque de hecho los soviéticos incentivaban este contacto porque leían la correspondencia, les servía para enterarse de quién eran las familias, les servía luego para enterarse de información, como las leían las cartas, para cuando al oficial le intentaban convencer de que era bueno servir a la Unión Soviética, ¿no? Pues le hablaban de su mujer, de sus hijos, presión psicológica, ¿no? Pues este contacto en marzo se interrumpe, con lo cual en Polonia la gente empieza a sospechar que ha pasado algo. Después, claro, los residentes locales, pues en alguno de los, hay varios sitios de enterramiento, pues en algunos se dieron cuenta de que habían aparecido unos túmulos que antes no estaban y que habían visto coches circulando, se habían oído coches, camiones circulando por la zona, con lo cual pues empezaron a asociar la subida de nivel del terreno con que ahí habían enterrado algo. Se pensaba que eran, como estaban en guerra con Finlandia, que eran oficiales o polacos o finlandeses. Luego, en el año 42, unos obreros polacos a mediados del 42 de la organización TOT, que ya también, claro, eran polacos, sabían los rumores, sabían que había pasado algo con los oficiales, y trabajaban en la zona, y hablaron con un civil ruso que se llamaba Parfeon Kiselev, que les enseñara el sitio donde se rumoreaba que habían enterrado a unos oficiales en el año 40. Estos obreros polacos, con unas palas y unos picos, por su cuenta, se pusieron a cavar, debieron encontrar algún cadáver porque plantaron un par de cruces de madera improvisadas, pero claro, a partir de ahí ya los rumores, lo que era empezaron a circular mucho, y en el año 43 Iván Vitsoversov, que era un ciudadano ruso antisoviético, pues también fue con el cuento a los alemanes. El 18 de febrero mandaron a unas patrullas a investigar en la zona, y lo primero que apareció fue un botón de uniforme.
Y entonces a partir de ese botón de uniforme ya vieron que sí, que había algo, porque era un botón de uniforme oficial polaco que no pintaba nada ahí en el año 43, ¿no? Y empezaron a... Bien, los alemanes empezaron a acabar. No tenían intención de que les colgaran el mozuelo, por lo cual organizaron inmediatamente la limpieza de la tumba, el reconocimiento de los cadáveres, mandando incluso a algunos representantes de países neutrales para verlo. El representante español que fue mandado fue Ernesto Jiménez Caballero, intelectual de Falange, a el que tuve ocasión de ver, hará unos 20, 30 años, una entrevista sobre el particular, y él hablaba de una forma bastante sentida del olor de Katyn. ¿Qué había pasado antes? Pues vamos a hablar un poco del cinismo soviético, ¿no? En junio de 1940 los polacos, que habían sido invadidos por los soviéticos, se encuentran con que ahora van a ser aliados de los soviéticos. Se traslada en diciembre una misión, el primer ministro polaco, el general Władysław Sikorski, se traslada a Moscú para, bajo los auspicios de Gran Bretaña, negociar un acuerdo con los soviéticos. Los soviéticos van a una parte de este acuerdo es que se va a formar un ejército polaco en la Unión Soviética. Y entonces, para ello, como los polacos saben que tienen muchísimos prisioneros del ejército polaco, los soviéticos, pues calculan que hay unos 400.000 soldados polacos en la Unión Soviética, en los gulags, en las prisiones, todo esto, pues piensan que van a poder formar un buen ejército con un gran cuadro de oficiales, porque había aproximadamente 40.000 oficiales prisioneros. Los soviéticos, en virtud de este acuerdo, van a declarar una amnistía hacia los prisioneros polacos, que son prisioneros de guerra. Pero bueno, se amnistía a los criminales, al que ha cometido algún delito, no a los prisioneros de guerra. Pero el documento soviético habla de amnistía. Se va a tener que poner al frente de este ejército al general Władysław Anders. A ver, pensaban poner al general de división Haller al mando, porque los polacos sabían que estaba en manos de los soviéticos, pero es que el general de división Haller estaba en Katyn, estaba ya bajo tierra, y el general no lo sabían. Lo que pasa es que cuando no lo encontraron, pues nombraron a Anders, ¿no? Que estaba alojado en aquel momento en un sitio extraordinario en Rusia. ¿Conocéis Moscú? Pues estaba en el hotel, creo que se llamaba Lubyanka, ¿no? Sí. Es muy céntrico, relativamente cerca de la Plaza Roja, cerca del Bolshoi, es un sitio precioso. Aquí el gobierno polaco también va a cometer otro error con los rusos, porque no les va a obligar a firmar es el momento de máxima necesidad de Rusia, con los alemanes a las puertas de Moscú y necesitando desesperadamente ayuda material por parte de Inglaterra, ¿no? De Inglaterra y Estados Unidos. Y el gobierno polaco no va a forzar a Moscú a firmar un documento garantizando la restitución de los territorios orientales, ni la garantía de que se va a poder celebrar unas elecciones libres en Polonia. Se fijan los puntos de reunión del ejército polaco en la Unión Soviética, y los polacos pronto se van a dar cuenta de que les llegan soldados, pero no les llegan los oficiales. No, van a empezar a preguntar, y la Unión Soviética la respuesta de Stalin pues va a ser que los oficiales han sido liberados, han debido huir a través de Manchuria y deben estar escondidos en Asia. Lo de ir a través de Manchuria viene de la guerra civil, porque bueno, por ejemplo en Manchukuo, en el estado de Manchukuo, había una gran minoría rusa de rusos blancos que habían huido de la Unión Soviética durante la guerra civil. Cuando se descubren las fosas, el gobierno polaco va a pedir que se realice una comisión
de investigación internacional. Y tenemos lugar el primer accidente aéreo en relación con Katyn, y no será el primero. No, pero sí. Cuando el gobierno polaco pide, porque no se tragan lo de que han sido los alemanes, claro, cuando el gobierno polaco pide explicaciones y pide que se realice una comisión, la respuesta inmediatamente la respuesta del gobierno soviético es: el gobierno soviético considera la reciente conducta del gobierno polaco con respecto a la URSS como completamente anormal y viola cualquier estándar y principios de las relaciones entre dos naciones aliadas. En un momento cuando las naciones de la Unión Soviética están derramando sangre en enormes batallas contra la Alemania nazi y poniendo todas sus fuerzas para vencer al enemigo común de todas las naciones amantes de la libertad y la democracia, el gobierno del Mr. Sikorsky lanza un golpe traicionero contra la Unión Soviética. Bueno, esto se tradujo en la ruptura de relaciones diplomáticas. Y en la muerte de Sikorsky en un accidente aéreo. Cuando se iba a... esta última diapositiva, que ya voy a abreviar, los aliados también lo sabían. En 1944 los aliados occidentales lo sabían. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el presidente Roosevelt mandó a una comisión, mandó al senador O'Malley, que había sido diplomático en Hungría y tenía muchísimos contactos en Europa Oriental, que estudiara el tema y que si las acusaciones polacas eran ciertas. La conclusión fue que sí. La respuesta de Roosevelt, que habían sido los rusos, la respuesta de Roosevelt fue prohibirle que hiciera públicas las conclusiones de su informe. Unos meses más tarde, O'Malley le dijo a Roosevelt privadamente: oye, soy tu amigo y te tengo que decir que yo esto no puedo tenerlo sobre mi conciencia, ocultar esto, voy a decir la verdad. La respuesta de Roosevelt fue una semana más tarde, cuando estaba pescando con su hijo, mandarle a unos agentes del FBI, detenerle y darle un nuevo puesto diplomático ¿dónde era? Era una isla del Caribe, lejos de todo el mundo, pero se me ha olvidado el nombre. Aquí lo pone, Samoa. Fue no es del Caribe, es todavía peor. Ese me lo más abajo del Pacífico. Vale, pues vale. Le mandaron a Samoa. El gobierno británico también, el Foreign Office también condujo su propia investigación y y para conmemorar todo, en la revista Time nombró persona del año 1943 a José Stalin. Sí, no, pero el secretario de Estado Cadogan, el vicesecretario Cadogan, que era subsecretario del Foreign Office, cuando vio el informe dijo: ¿para qué vamos a preocupar a la gente con todas las preocupaciones que tenemos ahora con la guerra? ¿Para qué vamos a meter a la gente en un dilema moral como este? Mejor esto ocultémoslo. Y hasta el año 1970 este informe estuvo oculto. En julio del 43, volviendo de una gira por Oriente Medio, donde se había entrevistado con el general Anders, Sikorsky murió en un accidente aéreo en Gibraltar. Y se sospecha que fue un atentado organizado por los servicios secretos británicos, porque Sikorsky iba dispuesto a culpar públicamente al gobierno soviético de las matanzas de Katyn. Es decir, no iba a decir: no, esto hay que estudiarlo, no. Tenemos pruebas de que este crimen lo han cometido los soviéticos.